Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Alcobendas Emprende, una iniciativa con la que damos a conocer historias y secretos del aprendizaje en el entorno de las empresas emergentes. Acompañadnos en este emocionante viaje por el mundo del emprendimiento, donde os invitamos a descubrir las historias inspiradoras de grandes expertos y expertas en diversas materias. Preparaos para sumergiros en sus trayectorias, conocer sus desafíos y que nos desvelen todos los secretos que han marcado sus vidas emprendedoras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Alcobendas Emprende, el podcast donde exploramos las historias más fascinantes de los emprendedores que han dejado huella en el mundo de los negocios. Hoy, como siempre, me acompaña mi amigo, mi querido compañero Pablo García. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Lore, muy buenos días a todos. Encantado de estar en la que es nuestra casa, ¿no? Esta sala de grabación y con un invitado muy especial que a mí me gusta mucho y al que me gusta curiosear. Pues sí, hoy la verdad es que estamos de gala porque tenemos el honor de presentar al cofundador de una de las marcas de moda más relevantes de nuestro país, que cuenta ya con más de una plantilla de 500 trabajadores, más de 150 tiendas, una trayectoria emprendedora con más de 20 años. Clemente Cebrián, cofundador del Ganso. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. El placer es nuestro. Bueno, Clemente, vamos a ir pasito a paso, cómo se hacen las cosas. Vayamos al inicio. ¿Cómo arranca el Ganso y por qué este negocio? Pues mirad, nosotros empezamos mi hermano Álvaro y yo a hacer el Ganso y nosotros la verdad es que mientras estábamos siempre desde que estábamos al final los últimos años de colegio y luego en la universidad siempre nos atraía mucho el poder crear una empresa nuestra propia. De hecho nosotros pues organizábamos viajes a esquiar y llenábamos autobuses y con eso nos pagábamos el viaje o dábamos clases cuando podíamos, bueno, se nos iban ocurriendo cosas para ir haciendo. Y en un momento determinado, primero empezó Álvaro, que en segundo o tercero de carrera intentó crear unos jerseys, hacer unos jerseys, y se fue a un pueblo de Toledo que en ese momento la verdad es que no le hicieron mucho caso, porque ahora es verdad que hay muchas marcas que están saliendo de gente joven y muy diferentes, y la verdad que están fenomenal. Quizá hace 20 años pues no era tan normal, o hace 20 y tantos no era tan normal y vas a una fábrica y te miraban con cara como porque quiere montar una marca de ropa, ¿no? O sea que el ADN emprendedor siempre ha estado ahí, ¿no? Sí, siempre lo hemos tenido. ¿Qué estudiasteis vosotros? Nosotros estudiamos empresa, bueno, ahora no sé cómo se llama, pero ahora hay todo tipo de nombres, pero en nuestra época se llamaba empresariales. Sí, administración de empresas. Sí, administración de empresas. Y los dos, y la verdad es que, pues bueno, vimos que había un nicho de mercado realmente por necesidad propia de que veíamos que había un tipo de marcas, otro tipo de marcas, y había una oportunidad y un hueco. Y fue donde nos lanzamos, nos apuntamos a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid y con eso empezamos. Yo te iba a preguntar, ¿por qué el monopolio de la ropa masculina en concreto? Pues en ese momento era porque vimos que había una oportunidad, porque por necesidad propia, ¿eh? Nosotros en verano nos íbamos a Londres a trabajar. Nosotros durante toda la carrera fuimos pizzeros y nos fuimos a trabajar a Londres en verano, pues de lo que podíamos, en hoteles de limpieza, en bares, lo que podíamos para aprender inglés. Y entonces ahí es cuando vimos que realmente había un estilo y un algo que aquí no había, o sea, fue un poco por necesidad propia, por verlo. Y luego mi hermano Álvaro dibuja muy bien y fue un poco el germen inicial de la idea de hoy de lo de la ropa. Sabemos que en 2004 teníais vuestros trabajos estables. ¿En qué momento lo ves con claridad y dices, es el momento, dejo mi trabajo, emprendo? Pues mira, bueno, lo estable, el trabajo al final, ya se sabe. pero fue un momento determinado que estábamos con los trabajos y empezamos con esto, y con el Ganso, y llegó un momento que era una locura, o sea, es que ni dormíamos, ni tirábamos, era... O sea, teníais trabajo full time, ¿no? Sí, era una locura, entonces llegó un momento que dijimos, si esto queremos sacarlo adelante, lo del Ganso, o por lo menos empieza uno de los dos a dedicarse 100%, o va a ser imposible. Entonces fue un poco ir por ello, y cuando dejé, por ejemplo, en mi caso, yo trabajaba en Telefónica Móviles, en Movistar, y cuando lo dejé fue como el siguiente día fue como un poco sensación de vértigo, de decir, no sé si la he liado, pero bueno, mira, fue... Qué bueno. ¿Y tu hermano también lo dejó en ese mismo momento? Álvaro lo dejó un poquito después, pero porque cuadramos un poco, pero bueno, fue prácticamente a la vez y nos lanzamos a por ello. ¿De dónde os viene ese hambre o esa mentalidad emprendedora? Porque sois dos hermanos, Sí. es raro que uno emprenda, pero ya los dos es poco común. Sí, en el caso de Álvaro y mío,
es porque, bueno, por el lado de nuestra familia, de nuestro padre, han sido siempre como muy emprendedores, muy echados para adelante, y nuestro abuelo tuvo una empresa que le fue muy bien y luego le fue regular y bueno, tuvo momentos mejores y peores, y mi padre lo mismo, tuvo una empresa que momentos mejores y peores, como es la vida en sí misma, ¿no? Eso por un lado, por el lado paterno, y por el lado materno son muy creativos, muy artistas, muy pintores, tal. Mi madre es como, también muy artista, O sea entonces que ya sé dónde eres tú y dónde es tu hermano, ¿no? se juntó ahí un poco las dos cosas, sí. ¿Con qué productos iniciasteis? Pues sabemos la famosa historia de las zapatillas. ¿Cómo empezasteis a daros a conocer? Pues mira, el primero realmente fueron unos pantalones y unas camisas. Ajá. Fueron los primeros, que eran unos pantalones que tenían una raya a un lado, que nosotros los llamamos el séptimo de caballería, y unas camisas de cuadro tipo, de esas que llaman cuadro leñador, así un poco más Sí. grande, y empezamos con eso. Imaginaos si teníamos poca idea que con los primeros pantalones al lavarlos eran de estrías, las camisas de cuadro se convertían en camisas lisas, o sea, era totalmente caótico. Pero bueno, empezamos con mucha ilusión, y lo que realmente nos dio el impulso o nos hizo un poco poder avanzar más fueron las tapas, la verdad. Bueno, Tira, ¿los tira. productos los diseñabais vosotros? Sí, nosotros hacíamos el dibujo de las camisas, hacíamos todo. Álvaro, lo que se contó a mi hermano, dibuja muy bien, y el tío le interesaba muchísimo la parte de la moda y estaba en ese momento más formado que yo en lo que eran otras marcas y demás. Entonces, por ahí pudimos tener un sentido, pero íbamos con una chica que tenía una máquina de impresión digital para hacer las camisas, entonces las dibujábamos con ella, luego lo presentábamos para los proveedores de tejidos para que nos hiciera ese mismo cuadro. O sea, era bonito. Y luego las tapas fue ya un poco más diferente, porque eran unas tapas que tenían un origen en las zapatillas del ejército checoslovaco, en ese momento Checoslovaquia, de los años 50. La forma de daros a conocer a puerta fría, ¿cómo era esa labor comercial? Totalmente. De hecho, estamos hablando de una época que, pues, claro, vosotros estáis viendo todo con la parte digital, la parte tal, y no os entra en la cabeza que no haya esa parte digital, ¿no? Nosotros cuando empezábamos, estaba empezando Facebook, y muy pocas marcas vendían online. O sea, es que esto vosotros lo veis como algo antidiluviano, ¿no? Pero para mí no es tanto. O sea, yo cuando estaba estudiando la carrera no tenía móvil. Entonces, empezamos sobre todo yendo a tiendas multimarca, vendiendo tiendas multimarca, que íbamos con las perchas, con las muestras por la calle, y entrábamos en la tienda y a intentar venderlas, que conseguimos una de cada 500. Bueno, siempre es complicado, ¿no? Ya Joder, sea a puerta fría o en la red. El siempre puerta es fría, complicado. pero el puerta fría es duro. es muy duro, ¿eh? Es muy duro, sí. Que te rechacen en la cara no es lo mismo que no te cojan un lead a través de internet. Sí, y además hay gente muy educada y muy agradable, y gente no tanto. Entonces tenías que tener la moral bastante alta, ¿eh? Porque Sí, de hecho, escuché, ¿no? que en vuestra primera tienda, que estaba en Fuencarral, sí. entiendo que no era el Fuencarral que conocemos ahora, ¿no? Estaba en construcción, no era tampoco el Fuencarral de hace... o sea, era un Fuencarral que se estaba construyendo, que empezaba a haber marcas muy chulas, y mucho rollo streetwear y tal, y luego también otras que eran muy de barrio. Entonces había una mezcla importante. Era un Fuencarral que no era peatonal, sino que pasaban coches. Era una zona en auge, ¿no? Por eso Sí. la elegisteis, entiendo. Sí. ¿Cómo es abrir esa primera tienda y esos primeros momentos intentando vender? Porque entiendo que nadie os conoce cuando decís abrir la tienda, ¿no? No, nosotros abrimos un 23 de agosto, que teníamos tan poca ropa que tuvimos que comprar ropa de terceros para rellenar la tienda. Y luego tenía 2 plantas, y la planta de abajo la cerramos con un pladur, pusimos, y era como oficina, almacén y demás, porque no la llenábamos. O sea, era una tienda que no llenábamos. Entonces, al principio pues estábamos, pues había días que no entraba nadie en la tienda. Incluso nosotros, esta es una anécdota que a mí me parece graciosa, que es muy duro el tirarte 10-11 horas en una tienda y no vender nada. Entonces nosotros mismos se lo compramos a mi madre, a Rocío, a Frío, decíamos, mira, pues vamos a comprarlo nosotros mismos, y por lo menos no cerramos a cero una Había caja. que hacer caja, ¿no? Jo, es que era horrible, y sobre todo cuando no entraba gente, es que no entraba nadie. Entonces, al principio era duro, pero bueno, cuando tienes ilusión y ganas y crees en lo que haces, pues mira, ahí intentas ser perseverante. A mí aquí me gustaría lanzarte 2 preguntas. Una, que no sé si se puede responder. ¿Tuvisteis que invertir mucho dinero vuestro en todo el desembolso inicial? Sí. Te digo, ¿no? Sí, Sí. claro. Sí, nosotros nos ayudó mucho. Lo de conseguimos un crédito de Avalmadrid, que Avalmadrid es una sociedad de garantía recíproca de la Comunidad de Madrid. Ajá. Es decir, que te dan un préstamo sin tener que avalarlo con nada más allá del propio negocio, por así decirlo. Entiendo que no es a fondo perdido, ¿no?
No, es préstamo, no Vale, subvención. vale. Sí, fue de 21.000 euros a 5 años y luego un coche y una moto que teníamos que vendimos, en total llegamos como a los 31.000 euros. Y con eso fue con lo que empezamos. Y luego el local de Fuencarral, sí que es verdad que tuvimos la suerte, que nos lo cobraban y demás, pero pudimos acceder a él porque nuestro padre con una serie de socios tenía una franquicia, que la franquicia no funcionó, y entonces tenía la Vacío el necesidad local. de ocupar el local con un tercero, que nos lo cobraban a precio de mercado, pero por lo menos no tuvimos que pagar un traspaso ni dar un aval enorme o una fianza enorme.